Bendiciones, buenos días, Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Pureza en Cristo en Zacarías capítulo 13 y capítulo 14. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiarla. Háblanos a través de ella, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, y revelación como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Amén y amén. Así que hermanos, continuamos entonces con el capítulo 13 y el capítulo 14 de Zacarías, ya terminando entonces en el día de hoy lo que es el libro de Zacarías. Así que el capítulo 13 se enfoca en limpiando de impurezas a Israel y el capítulo 14 viviendo como soberano de Israel. Así que podríamos aplicar estas lecturas, ¿verdad? Que hemos estado leyendo en el libro de Zacarías mirando que es una cosa, ¿verdad? Prever un evento futuro y otra es actuar en respuesta a lo que se prevé. Al leer los últimos capítulos de Zacarías, considera esto, las predicciones del profeta concernientes a la primera venida de Jesús fueron exactas. ¿Y qué sugiere eso acerca de su predicción acerca de los eventos que acompañarán la segunda venida de Jesús? Pues si las primeras fueron ciertas, las segundas, obviamente también. La previsión dice que viene un día grande, de gran lamento para los que vieron al Salvador crucificado y no le recibieron, como dice el capítulo 12 del 10 al 11. La acción dice, no seas contado con ellos. Así que la previsión dice que viene un día cuando toda rodilla se doblará ante el Señor. Capítulo 14, versículo 9. Y la acción pregunta, ¿se ha humillado ante Él voluntariamente o solamente le adora de una manera obligada y se siente que tiene que hacerlo así? La previsión dice que viene un día cuando la santidad caracterizará al pueblo de Dios, capítulo 14 del 20 al 21. Y la acción demanda, ¿se está moviendo hacia esa meta en aspectos públicos y privados en su vida? ¿Qué está previendo acerca del futuro por ser cristiano? ¿Y qué acción se siente movido, movida a tomar en el día de hoy para acercarse a Dios? El que no piensa en lo que está distante, hallará tristeza cerca. Muchos retratos del Mesías, ¿verdad? Zacarías prevé la primera y la segunda venida de Jesucristo, presentándole en más de una docena de cuadros y funciones proféticos. Si quiere anote por ahí, puede mirar algunos de estos. Está el capítulo 3 del el versículo 1, el 8 y el 9. Capítulo 6, versículo 12 y 13. Capítulo 9, versículo 9. Capítulo 10, del 3 al 4. Capítulo 11, del 4 al 13. Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 13, el 1 y el 7. Y capítulo 14, versículo 3 y versículo asimismo 9. Vemos en la palabra de Dios, podemos ver que habrá un suministro eterno de misericordia, de perdón y de poder, asimismo, limpiador de Dios. Y esta ilustración que se da en esta parte es similar a la de una corriente eterna de agua que fluye, como dice Ezequiel capítulo 47 versículo 1. El manantial se utiliza en las escrituras para simbolizar el perdón de Dios, como por ejemplo Isaías capítulo 12 versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y en Juan capítulo 4 Juan habla de sí como agua viva que satisface por completo. Así que preguntamos en el día de hoy, ¿usted tiene una sed espiritual de Cristo? ¿Una sed espiritual de su entendimiento, de su sabiduría, de su comprensión? Beba entonces así mismo de la fuente y pida a Jesús que lo perdone y que le dé la salvación que satisface por completo. Capítulo 13 2 al 6. Ese capítulo describe los días finales de la tierra como la conocemos para que la nueva era de Dios comience y todo mal entonces debe de abolirse en ese momento. El versículo 7 del capítulo 13. Antes de su arresto, Jesús citó este versículo refiriéndose a él y a sus discípulos en Mateo 26 31 y 32. Sabía de antemano que sus discípulos se dispersarían cuando lo arrestaran.
La espada romana era el poder militar que llevó a Cristo a la muerte. Un remanente, en el capítulo 13, versículo 9, cuando se menciona, es una pequeña parte de un todo. A lo largo de la historia de Israel, cada vez que toda la nación parecía volverse en contra de Dios, él decía que un remanente justo continuaba confiando en él y aún asimismo le seguían. Estos creyentes se refinaron como la plata y el oro mediante el fuego de sus circunstancias difíciles. Determínese a ser parte del remanente de Dios, esa pequeña parte del todo que es obediente a Él. Obedézcalo sin tener en cuenta lo que haga el resto del mundo. Esto puede significar pruebas y dificultades en ocasiones, pero así como el fuego purifica el oro y la plata, usted y yo seremos purificados y vendremos a ser más semejantes a Cristo. El capítulo 14 nos muestra que muchas veces en la Biblia se nos alienta a esperar el día de Jehová que está cerca. ¿Y qué sucedería si usted supiera exactamente la fecha en que llegaría? Pregunta, medita en esto. Si usted sabe que Jesús vendría el viernes, ¿cambiaría su modo de vivir? Y esta es la cosa, no sabemos cuándo va a venir, así que debemos de estar viviendo cada día como si fuera el último, ¿verdad? Porque no sabemos, así que estar listos y preparados para ir a morar con Dios. Él puede llegar en cualquier momento, esté atento a Él al estudiar las escrituras con cuidado y al asegurarse de que vive como Él lo ha planeado, en obediencia y en disposición espiritual. Capítulo 14, del versículo 1 al 21, describe acontecimientos futuros importantes, pero no está claro por su orden cronológico. Muestran que Dios tiene diversas formas de tratar a su pueblo. Todo está bajo su mando y ha proporcionado en medio de purificación a quienes claman a Él. Ahora tenemos entonces que asimismo esperar para ver cómo se desarrollan los hechos y cómo Dios ofrece una salida para su pueblo. En el Monte de los Olivos, Jesús habló a sus discípulos acerca del fin de los tiempos en Mateo capítulo 24. Y cerca de este monte, un ángel prometió que él regresaría de la misma manera en la que se fue, como dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Y también podemos ver esto en Ezequiel capítulo 11, versículo 23. El capítulo 14 de Zacarías, versículo 5, nos muestra que solo el pueblo de Dios escapará del castigo, como dice Mateo 24, del 16 al 20. Dios sabrá claramente cuál es su pueblo en este tiempo de confusión. A Jerusalén se honra como la ciudad de Dios y el punto central de adoración mundial. La alabanza a Jerusalén es una forma dramática de mostrar la supremacía de Dios. El capítulo 14 y 16 menciona una fiesta. Esta fiesta que es mencionada acá, de los tabernáculos, es la única que tendrá vigencia en el reino del Mesías. La fiesta de la Pascua se cumplió, disculpen, se cumplió con Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Sin embargo, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de acción de gracias, celebra la cosecha de almas humanas para el Señor. Quizás Jesús hizo alusión a ella en Juan capítulo 4, versículo 35. En el futuro, aún objetos familiares tales como caballos, campanillas y ollas serían santas. Esta visión de una Jerusalén santa y restaurada contrastaba con sus murallas derrumbadas y las difíciles condiciones de vida. Algún día, ¿verdad? Dios hará realidad el sueño de su pueblo y Jerusalén sería más hermosa que de lo que pudieran imaginar. Dios sigue deseando hacer más y más por nosotros de lo que nosotros podemos imaginar, como nos muestra Efesios capítulo 3 versículo 20. Cuando andemos con Él, hermanos, lo entenderemos con más intensidad cada día. Pero ahora la pregunta para nosotros en este día es, ¿estamos nosotros deseando y buscando a Dios como debemos? ¿Estamos buscando y anhelando tener una relación con Él? Esperamos que la respuesta sea así. Y si no ha tomado esa decisión, hermanos, le urjo a que así la tome para que así pueda sentir la conexión con Cristo y ver cómo Él viene, mora en su vida a través del Espíritu Santo y también le guía diariamente en su diario vivir. Amado Dios, gracias, Padre, por tu bondad, compasión, amor.
Te agradecemos, Padre, Señor, por tu palabra y por el recordatorio de que nosotros tenemos una responsabilidad, Padre, de que no estamos escuchando un evangelio de solamente escuchar. Es un evangelio, Padre, de oidores y de hacedores. Ayúdanos, Padre, a poder tomar pasos, Señor, que nos ayuden a honrarte como lo mereces y enfocarnos en el crecimiento diario contigo y de tu palabra en nuestras vidas y de tu conocimiento. Guía nuestro día, guía nuestras familias y bendíceles y ayúdanos, Padre, a poder ser líderes, Señor, en donde quiera que vayamos. Asimismo, agentes de bendición, Padre, dejando la semilla de crecimiento. En el nombre de Jesús, te amamos y agradecemos, Padre. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.